Cordial saludo, mi nombre es Yamilton Ortiz y vengo a presentarles el desarrollo del componente práctico correspondiente a la fase 3 del curso de telemetría, donde mostraré un sistema de control de agricultura de precisión para cultivos de tomate. Lo que se quiere con el diseño general del sistema es lo siguiente. Se contará con los sensores de temperatura y humedad, el DHT11 y el sensor de humedad del suelo, el FC28. Eh, Estos sensores se encargarán de leer las variables físicas del sistema y pues estas señales serán entregadas al Arduino Uno, que se encargará de procesar estas señales para realizar el control de lo que es pues la humedad del suelo, que cuando sea menor al 40% pues nos encienda una bomba de riego. También vamos a controlar la temperatura del cultivo, que cuando la temperatura sea menor a 22 grados, pues nos encienda un calentador eléctrico, y si es mayor a 25 grados, pues nos encienda lo que es el extractor. Adicionalmente, todos estos datos se entregarán a un módulo Bluetooth HC06 para que éste envíe toda la información al software de LabVIEW, donde se tendrá la visualización y el control del proceso. Vamos a ver cómo quedó el diseño del circuito en el software de Proteus. Aquí ya observamos el sistema general, eh, aquí, donde la temperatura la vamos a simular con el sensor LM35. Esta señal la entregaremos a, a un amplificador de instrumentación que está ajustado para que cuando tengamos una lectura de 60 grados, la salida del amplificador sea 5 voltios. Eh, esta señal la entregaremos a la entrada análoga a 0 del Arduino, que es el sistema de control que usaremos para procesar las señales y que nos servirá como un conversor análogo digital. También podemos visualizar la señal de temperatura aquí en el display LCD. Para el sensor de humedad del cultivo simularemos con un potenciómetro de 100 kiloohmios. Para leer este potenciómetro, los cambios de resistencia del potenciómetro, utilizaremos un puente de Wheatstone, eh, y así pues el puente de Wheatstone puede entregarnos una salida en milivoltios al amplificador de instrumentación, en esta ocasión el ADC 620, para que el amplificador de instrumentación nos entrega una salida de 0 a 5 voltios para una señal de humedad de 0 a 100%. Y finalmente esta señal la entregaremos a la entrada análoga 1 del Arduino para procesar las señales. También tendremos visualización en la LCD. Para el sensor de humedad del suelo, pues realizamos el mismo proceso que ejecutamos aquí con el sensor de humedad. La única diferencia pues que para este caso el potenciómetro va a ser de 10 kiloohmios. Ahora vamos a mostrar rápidamente cómo se realizaron los cálculos de este circuito. Aquí ya observamos cómo fue todo el proceso para realizar los cálculos de la resistencia de ganancia de cada uno de los amplificadores de instrumentación, pues para cada uno de los sensores. También para cómo se realizó cálculo de las resistencias del puente de Wheatstone. Entonces, pues esos fue los cálculos que se realizaron. Ya para lo del sistema de comunicación usaremos un módulo de Bluetooth HC06. Los datos procesados por el Arduino serán enviados al módulo por protocolo RS232, por medio de los pines D0 y D1, que corresponden a los puertos RX y TX del Arduino. Los datos los agruparemos en cadenas de caracteres y se almacenarán en memorias temporales para poder ser transferidos. Los datos serán también separados por puntos y comas
para que cuando sean enviados a LabVIEW por el módulo Bluetooth los podamos decodificar. Para ser enviados estos datos desde Proteus a LabVIEW debemos usar terminales virtuales. Pues para esto debemos crear unos puertos virtuales. Para eso usamos el software Virtual Serial Port, y pues en esta ocasión creamos fue los puertos con 1 y con 2 para establecer la comunicación con LabVIEW. Ya al recibir los datos en LabVIEW, esta cadena de datos se codificará y se mostrará y graficará de manera independiente para cada sensor. Ahora vamos a observar de forma general la programación que se realizó en Arduino y en LabVIEW. Aquí ya vemos la programación en Arduino. Pues aquí vemos que se incluyen las librerías necesarias, se declaran las variables que se van a utilizar y se definen pues sus puertos. Procedemos a digitalizar las señales usando el conversor análogo digital del Arduino. Pues todas las señales que nos lleguen de 0 a 5 voltios se convierten en señales digitales de 0 a 1023 bits, ya que pues la resolución del Arduino es de 10 bits. Acá vemos ya el proceso de digitalización. Esta es ya la constante de conversión. Pues vamos a ver rápidamente cómo calculamos esta constante. Aquí vemos de manera sencilla cómo fue que realizamos el cálculo de estas constantes. Se tiene en cuenta el span de la variable y pues la resolución del Arduino. Entonces, así realizamos este proceso y este cálculo. Se declara ahora un puerto buffer para el almacenamiento de la cadena de datos. Se inicia el puerto serial y se inicia la LCD. Luego se declaran pues las variables que se van a utilizar. Se realiza un mapeo y se procede a realizar la impresión de las variables por el puerto serial. Se almacenan estas variables en el buffer y se realiza la separación por un punto y coma. Se realiza también la impresión de las variables en la LCD y pues se realiza el código de control ya de las variables del sistema, la temperatura y la humedad del suelo. Por último, se realiza una función para enviar 3 dígitos de la cadena de datos y finalmente proceder a terminar ya la cadena de datos. Ahora acá ya podemos ver la programación en LabVIEW. Pues básicamente se divide en 3 etapas. La primera es la lectura y configuración del puerto serial. La segunda etapa se realiza ya la lectura y el manejo de eventos de los sensores. Y por último, pues se realiza la etapa de manejo del cierre del puerto serial. Aquí se configura lo que es el puerto serial. Se descarta cualquier evento y se habilita el evento. Acá ya realizamos la lectura de los datos. Tenemos un bloque de tiempo de espera y acá se configura la cantidad de bits de la cadena de datos. Este bloque es el del cálculo de la matriz de datos, donde se configura que se leerá 3 decimales y que serán separados por un punto y coma. Este bloque IndexArray nos sirve para desentramar los datos para poder ser entregados de forma individual, pues ya cada uno de los sensores. Ya luego se realiza lo que es el proceso de control del cultivo de tomate y pues ya finalmente deshabilitamos el evento, descartamos cualquier evento y cerramos ya el puerto serial. Vamos ahora a proceder a observar lo que es el diseño de nuestra interfaz y pues allá a realizar la simulación. Aquí ya observamos pues ya nuestro diseño para la interfaz del cultivo de tomate. Pues acá podemos observar ya pues los sensores que se van a medir. Cada uno de los sensores cuenta con una indicación numérica, un instrumento
eh, un instrumento de indicación y pues una gráfica donde se podrá visualizar su comportamiento o tendencia. Además también contamos pues con, ¿con qué? Con el control para el control de temperatura con un extractor y, y pues también para el control de temperatura también contamos con el calentador. Para controlar la humedad del suelo contamos pues con un tanque y una bomba de riego. Eh, Aquí finalmente vemos todos los controles de configuración de comunicación. Ahora sí vamos a iniciar ya la simulación en Proteus y vemos y observar cómo se comporta nuestra interfaz gráfica. Acá ya vamos a iniciar el proceso de simulación en Proteus. Vemos que de una vez se nos habilita nuestro terminal virtual, que es el que envía los datos al LabVIEW. Observamos también el comportamiento ya de cada uno de los sensores en la LCD. Vemos que podemos variar la temperatura. De una vez pues nos responde ahí en nuestro display LCD. Vamos ahora a iniciar la simulación de nuestro programa en LabVIEW. Aquí ya tenemos configurado el puerto con 2, la velocidad de 9600 baudios, la cadena de datos que sea mayor de 13 bits y pues este ya es para un almacenamiento y tener un registro de las variables. Eh, Iniciamos ya aquí la simulación, observamos que comienzan ya a llegar las variables, vamos a cambiar en Proteus para ver cómo también cambia nuestro sistema en LabVIEW. Cambiamos pues las variables. Vemos cómo inmediatamente cada una de estas variables, la humedad del suelo, humedad relativa y la temperatura comienzan a variar. Ahora vamos a simular el control de temperatura de todo el cultivo. Cuando esté por debajo de 22 se nos debe encender nuestro extractor. Entonces ahí estamos enviándole ya a LabVIEW simulándole 20 grados. Vamos a observar. eh, Vamos a observar que cuando está por debajo lo que tenemos es que encender es el calentador. Es lo que debe realizar. Entonces vemos cómo inmediatamente se enciende. Cuando la temperatura es alta, ahora sí debería encenderse el extractor. Vamos a simular por encima de 25 grados de temperatura. Vemos cómo ya se nos apagó el calentador y se nos enciende inmediatamente el extractor. Ahora lo que habíamos configurado para la humedad del suelo es que cuando esté por debajo del 40% de la humedad del suelo se nos debería encender inmediatamente nuestra bomba de riego. Entonces vamos a simular una humedad menor al 40%. Entonces comenzamos a variar la humedad. Vemos cómo van 46. Ya la humedad del suelo ya está en 27. Ahora vamos a observar a ver si nos encendió la bomba de riego. Sí, efectivamente vemos cómo de una vez se enciende la bomba de riego. Pues acá ya vemos cómo está trabajando todo el sistema y pues ya con esto terminamos lo que es la simulación. Ese es todo el proceso. Muchas gracias.